Los ejércitos de las potencias islámicas medievales poseían una organización y una profesionalidad que sus enemigos cristianos no llegarían a tener hasta la Edad Moderna, con la aparición de las monarquías absolutas. Quizás los reinos musulmanes, por haber estado en contacto con el Imperio Romano de Oriente, pudieron copiar de él organización y estructuras que en Occidente ya habían desaparecido. Dentro de la serie Guerra y violencia en la Edad Media, que nos ofrece a lo largo de este curso el Departamento de Historia Medieval de la UNED, hoy nos preguntamos cómo eran estos ejércitos profesionales en Al-Ándalus y la respuesta nos la da Ana Echevarría Arzuaga, que es profesora de este departamento. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Muy buenos días. ¿Existían ya ejércitos profesionales durante la Edad Media en Al-Ándalus? Porque en el territorio cristiano, en la zona cristiana, sabemos que no existían ejércitos organizados de forma permanente como tal. ¿Cómo se les pagaba? ¿Cómo se mantenían? ¿Cómo se organizaban? Normalmente cuando hablamos de Al-Ándalus se hace referencia a lo que los teóricos llaman un estado militarizado. Prácticamente no son tropas que se llaman para ir a una campaña, sino que es un ejército que está asentado en el califato, sobre todo en la época más floreciente, permanentemente. Se ha estudiado, sobre todo para la parte cristiana, se ha estudiado en el Renacimiento, que es cuando de verdad se supone que empiezan los ejércitos bien organizados. Y en cambio en Al-Ándalus podemos estar hablando de esto a lo mejor en el siglo X. Entonces, para que nos hagamos una idea de cómo cambia la cosa según si es la parte cristiana o la parte islámica de la península ibérica. De lo que estamos hablando es de un ejército que tiene unas unidades militares estables. Están especializadas en la lucha y además hay una continuidad en el tiempo. No están solamente allí para una campaña de verano, sino que están durante todo el año movilizadas o al menos acantonadas en algún sitio para salir rápidamente a combatir a quien haga falta. Estas unidades están pagadas por el Estado. No se trata de un Estado absolutista ni nada así estilo grande, pero bueno, la complejidad de funcionamiento del Al-Ándalus califal es importante y de esas arcas del Estado sale el dinero para pagar a las tropas. Eso significa también, a su vez, que tiene que haber un sistema impositivo que permita recaudar suficiente de los impuestos de los habitantes para pagar estas tropas, puesto que ellos no van a prestar un servicio militar. Y también necesitan que haya unos recaudadores y un sistema fiscal que funcione. O sea, no pueden, tener un ejército que esté dependiendo de los pagos y que luego no haya suficientes recaudadores de impuestos para tener el dinero en las arcas. Entonces, esto es un sistema muy complejo. Ya estamos hablando de sistemas complejos. Y luego, además, en las fuentes, aunque sean crónicas del siglo X, otra cosa que vemos también muy interesante es una cierta diferencia entre la población civil y la población militar. Eso no se da en otros marcos en los que no hay ejército permanente. Los que combaten, o digamos al revés, la población civil a veces está en contra de los ejércitos porque los ejércitos vienen y rapiñan y les piden impuestos para pagarlos. O sea que se nota ahí un cierto desasosiego. Pero vamos, normalmente en circunstancias normales no se producen enfrentamientos con la población civil, pero bueno, digamos que sí hay una diferencia, como lo pensaríamos hoy en día. Sin embargo, este tipo de ejércitos, me imagino que hubo una evolución, no surgieron de la noche a la mañana. Al comienzo de la conquista no estarían tan bien organizados, claro. No, al comienzo de la conquista se organizan, pensemos en las tribus árabes que vienen por el norte de África, las tribus árabes y ya los bereberes que se les van juntando en la zona del Magreb. Y estos son los que desembocan, digamos, en Al-Ándalus, en lo que es entonces la Hispania visigoda. Estos soldados están organizados por tribus, y están organizados por tribus de determinadas procedencias dentro de lo que es el califato de Damasco oriental. Este tipo de tropas, que también son, digamos, regulares, se llaman jund, janat en plural, y vienen muy condicionadas por lo que ha sido la conquista del Magreb. Luego ya, cuando el Emirato de Córdoba se constituye, digamos, al margen de los abasíes, ahí ya digamos que empieza ya un ejército mucho más organizado.
entre otras cosas porque también hay que marcar las diferencias y luego interesa que las tropas no estén tan dependientes de los jefes tribales y en cambio estén más dependientes del emir y de sus generales. Entonces ahí empiezan las reorganizaciones, digamos, y a partir de ahí ya habrá reorganizaciones periódicas con cada tipo de poder islámico que entre en la península ibérica. ¿Cómo se organizaba el ejército? ¿Había divisiones, especializaciones, como hoy en día, por ejemplo, el ejército de tierra o el ejército del aire? Claro, en aquel momento no, pero ¿había divisiones dentro del ejército? Había muchas divisiones y además son curiosas porque algunas permanecen durante todas las etapas y otras, en cambio, son divisiones, digamos, que van variando. Hay una división, la más importante probablemente, es entre las tropas regulares y las que no lo son tanto, digamos. Las tropas regulares son las que están registradas en lo que llaman el Diwan, en la oficina del ejército. Entonces allí se guarda un censo de todos los que son soldados y con ese censo se pagan, con lo cual es muy importante. Luego hay otro tipo de tropas que serían las guardias personales que están vinculadas al califa, al emir, a algún gobernador que él designa, a un visir muy importante, o también algún jefe de tribu. Entonces estas guardias pueden ser de muchos tipos. Puede ser una guardia de mercenarios contratados con dinero. Puede ser una guardia que esté formada por una comitiva del personal de la casa, que pueden ser cautivos o esclavos que formen parte, o bien la familia misma, que formen parte de la casa de ese personaje y que luchan por él en un momento determinado, como una comitiva también feudal en la parte cristiana. Pueden ser guardias de esclavos. Hay guardias que se conocen que solo están formadas por esclavos y que se suelen llamar las guardias de mamalik. Y luego también hay guardias de clientes o libertos. Cuando esos esclavos son manumitidos, pueden quedarse como guardias para sus antiguos señores y percibir un salario por ello. Y todos esos se mueven y el vocabulario a veces es muy complicado en las fuentes porque se refieren a unos y a otros y no terminamos de saber a quién exactamente se están refiriendo. Luego también entran las fuerzas policiales. La propia policía, un poco como la Guardia Civil, es un cuerpo que está ahí un poquito entre medias de lo militar, lo civil, está en las ciudades, pero luego si hace falta en un momento de emergencia, pues salen a combatir como el resto del ejército. Es un poco una fuerza polivalente, digamos, pero en el fondo se considera parte del ejército. Eso se llama la shurta. Y luego también pues están los voluntarios de la fe, los famosísimos mujahidun, que luchan en el yihad cuando tiene lugar. Y bueno, pues estos, digamos, no forman parte del ejército regular, evidentemente, pero en un momento dado pues son muy importantes en Al-Ándalus también. Luego hay otro tipo de divisiones pues más normales del ejército, digamos, ¿no? Pues la infantería, que se divide en unidades o escuadrones. Está la caballería, que evidentemente en el contexto islámico es fundamental. Tienen muchos tipos de cuerpos divididos por categoría y por el tipo de armaduras que llevan. También hay una guardia muda del califa, que es toda montada. Les llaman los mudos porque son un cuerpo que no habla árabe. Pero no, perdona, creía que ibas a decir que les habían cortado la lengua. Claro, eso es lo que todos pensamos. No, bueno, hubo un momento en que se pensó que era eso, pero parece que por lo que dicen las fuentes no es así. Están mudos porque realmente no se pueden comunicar. Son guardias probablemente o cristianos o eslavos. Los eslavos en ese momento son una de las principales fuentes de abastecimiento de esclavos en el Mediterráneo. Y claro, un eslavo transportado al Ándalus no habla ni romance, ni habla árabe, ni habla nada de nada. Entonces les llaman los mudos. Pero claro, no piensan que es que les hayan cortado forzosamente la lengua. Más bien que son cuerpos de especial discreción. Porque desconocen la lengua. Con lo cual no pueden irse de la misma. Eso es. Pues bueno, luego también hay caballeros que se denominan, digamos, por su lugar de origen. Los tangerinos, por ejemplo. Pues claro, efectivamente, vienen nuevos contingentes con armaduras, además, específicas, con una serie de características que ya hacen que se les diferencie. Pero todos estos están dentro de la caballería. Y luego ya hay otra serie de tropas, a lo mejor un poquito más especializadas. Bueno, realmente es un tema muy complejo, por lo que nos estás contando. Es muy complejo también porque el mismo vocabulario que utilizan las fuentes, como muchas veces la fuente es del siglo XII, pero está hablando del siglo X, no terminas de saber si lo que te está contando responde a los nombres que daban a los distintos tipos de escuadrón o de contingente en el siglo XII y se lo aplican a lo que ellos ven en el X, o si en el X también se llamaban así,
si unas cosas empiezan antes o después. O sea, la cronología de todo el ejército andalusí está muy poco trabajada porque es muy complicada. Los trabajos han empezado hace poco tiempo para Al-Ándalus y la verdad es que son temas difíciles porque hay pocas fuentes. Si encima son confusas, ya es muy complicado. Ana, ¿y dentro de todos estos cuerpos del ejército había soldados que estuviesen especializados por el tipo de armamento que usaban? Sí, claro, había cuerpos especializados que eran necesarios, por ejemplo, los arqueros turcos, los mercenarios francos que eran caballería pesada, los bereberes que eran caballería ligera, luego los voluntarios de la fe solían ser infantería como tropas de choque, cosas así que son muy necesarias y que necesitas contar, pero que de vez en cuando pues no son exactamente los miembros de la tropa regular. Antes has hablado de los muyahidines que participaban en determinados momentos. ¿Todas las guerras en las que luchaban los ejércitos islámicos eran yihad o no? En principio no tienen por qué serlo. Evidentemente hay guerras entre musulmanes que teóricamente no están permitidas, pero lógicamente ocurren entre dinastías diferentes, entre países diferentes, en fin, lo normal. Entonces, el yihad es la guerra, digamos, contra el infiel. Obviamente se reconoce un estatuto a las gentes del libro, pero los que no practican el Islam. En Al-Ándalus el yihad se proclama para muchas de las campañas por la situación propia del territorio. Lógicamente, pues la mayoría de las campañas son contra los reinos cristianos del norte. Entonces, digamos que muchas de estas tropas luchan en yihad. Pero, por ejemplo, las guardias personales, evidentemente, tienen que proteger al califa o al emir contra cualquiera que atente contra él. Y ahí ya, eso no es yihad, eso es puro ejército, digamos, normal y corriente. Claro. Entonces, dentro de del yihad, ¿había también soldados mercenarios o había que ser musulmán necesariamente para participar en este tipo de guerras? Pues curiosamente, bueno, se observa una tendencia, vamos a decir, en la que los musulmanes que luchan en yihad, muchos son del Magreb, en el siglo XIV, especialmente siglos XIII y XIV, porque se recurre constantemente a los magrebíes cada vez que los reinos cristianos del norte ponen problemas. Pero eso no quita que haya contingentes como las guardias personales, que algunas pueden ser de mercenarios, incluso mercenarios cristianos, que sigan protegiendo al emir durante el desarrollo del combate. Entonces, de hecho, en el campo de batalla sí hay mercenarios que no son musulmanes. Dicho esto, normalmente los mercenarios no musulmanes, que suelen ser cristianos, claro, por el contexto, una vez más, lo normal es que a quien puedas contratar sea a una tropa de señores, pues como el Cid, una tropa desprendida de un ejército cristiano por unas circunstancias políticas X. Esas tropas se intenta evitar utilizarlas en luchas contra los cristianos, porque lógicamente siempre está el temor de pensar que se pueden pasar de bando. Mientras que, por ejemplo, en la época de reinos de taifas, lo más normal era emplearlas contra el reino de al lado, lógicamente. Entonces, ellos no pelearían en yihad, sino en el reino de al lado. Otra cosa son los mercenarios contratados desde África del Norte. Y aquí tenemos otro problema, y es que no llegamos a saber. Los magrebíes que vienen a luchar en el yihad, en principio lo deberían hacer por motivos religiosos. Pero también sabemos que había algunos a los que se les pagaba. Entonces, ¿cómo diferencias ahí quién era mercenario y quién venía solo por motivos religiosos? Es muy difícil hacerlo, porque además incluso el que venía a luchar pagado, si moría, iba a disfrazar esos motivos con los religiosos para poder ser mártir. Entonces ahí volvemos a tener una ambigüedad muy grande. Muy bien, pues del ejército profesional a los mercenarios del yihad en Al-Ándalus, Ana Echevarría Arzuaga, profesora de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a vosotras.